ir a nuestras Biblias al Evangelio de San Mateo capítulo 12 y vamos a leer un verso muy bonito, muy bonito porque la voluntad de Dios es que usted y yo trabajemos hombro con hombro, amén, y que no volteemos a ver a ningún lado. Evangelio de San Mateo capítulo 12 y su versículo 30. Cuando lo tenga listo me lo hace saber con un amén fuerte. Gloria a Dios. La palabra de Dios en esta noche la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su palabra dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Leámoslo una vez más. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Oremos, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, en tu presencia estamos, Padre, para que nos hables. Habla mi corazón primeramente, Señor, porque yo quiero permanecer en el círculo de los hijos de Dios. No quiero ser, Señor, una eterna visita, Señor, un admirador sencillo, sino que quiero ser tu hijo, Padre, porque tu palabra dice que tú vas a salvar a tus hijos, a tu pueblo, Señor, al pueblo redimido con la sangre de Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te damos honra, gloria y alabanzas en esta noche. Bendice a tu pueblo, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén. Pueden sentarse. Qué complicada está la vida, mis amados hermanos, ¿verdad? Porque el enemigo rapaz que usted y yo como cristianos evangélicos tenemos, tiene poder. No vaya a pensar que un oradorcito aguado va a derrotar al diablo. Para derrotar al diablo se necesita convicción, certeza. Se necesita el sacrificio del ayuno, la buena costumbre de la oración y una entrega total de su corazón a Dios. Digo, de nuestro corazón, ¿verdad? Porque corazones parciales no convencen ni a las muchachas para ofrecerles matrimonio, ¿verdad? Porque si lo ve inseguro y lo mira que camina en bus, no le va a hacer caso. Amén. Porque hay sagacidad en las mujeres. De la iglesia yo no puedo opinar eso, pero en la calle, si no lo ven en 4 llantas radiales Michelin, va a ser difícil que le hagan caso. Y el Señor es lo mismo, porque el Señor sabe qué corazón es lleno de la unción, de la fe que obra, y sabe qué corazón es sencillamente un hipócrita, un fanfarrón, un bullanguero nada más, de estos que quieren impresionar a Dios. Pero Dios conoce el corazón y los pensamientos de cada uno, y a eso se debe de que yo le he titulado a esta prédica: si no te unes, Dios te desecha, porque Dios nos quiere unidos. Así como los del fútbol americano, que están ahí hombro con hombro, y algunos practicando como que homosexualismo, tocándose el trasero, pero están juntos. Y hay uno que gana y hay uno que pierde, pero pierden los débiles, los que no se han coordinado bien, los que no han practicado para ganar. Pero usted y yo en esta noche estamos acá para que sepamos que usted y yo debemos practicar en nuestra vida el evangelio de la salvación para ser salvos, no para ser medios salvos. Amén. Gloria a Dios. La iglesia de Jesucristo está sufriendo embates de todos lados, del norte, del sur, del este, del oeste y de todos los puntos cardinales medios que hay en la rosa náutica, en la brújula. Y la gente parece no querer darse cuenta, porque hay comodidad. Lamentablemente, cuando nuestra bolsa está bien, cuando nuestra chequera está un poquito gorda, cuando todas las cosas en nuestra vida financiera están bien, Cristo, ¿qué importa, verdad? La fe es lo de menos.
porque el día que esté mal, si es que llego a estar mal, entonces voy a clamar a Dios. Así no es el negocio. El Señor dice: orad sin cesar, sea vuestro hablar sí, sí, no sé, o sea, no, no, porque nada de lo que hay en el medio obra para bien. Amén. Vemos nosotros que desde la antigüedad el mismo Señor Jesucristo o los mismos hombres de antaño, tales como Moisés y todos estos hombres que Dios llamó a su ministerio, enfrentaron oposiciones pero tremendas, oposiciones como de chichicaste, eso que quita la paz de la mente y quita la paz de la piel también. Amén. La iglesia actualmente está enfrentando esa situación caótica, porque los cristianos evangélicos pretendemos no darnos cuenta de lo que está pasando. Yo hablaba del terremoto en Grecia. Bueno, está como a 3,000 millas de distancia, ¿verdad? Un poco más quizás. Entonces, ¿qué nos puede estorbar a nosotros, verdad? Pero yo le aseguro al pueblo cristiano evangélico, porque yo no le voy a hablar al mundo. El que quiera ser salvo, que busque a Cristo. Me recuerdo cuando el problema en Nueva York del 9/11, al mismito día siguiente las iglesias católicas, evangélicas, mormones, testigos falsos de Jehová estaban llenas, porque la gente estaba preocupada, porque no sabía si los terroristas iban a llegar a atacar la ciudad a donde ellos vivían, y las iglesias estaban llenas. O sea, por naturaleza el hombre, o sea, usted y yo, estamos acostumbrados a proceder solamente cuando el agua ya nos está llegando a la nariz. Entonces tratamos la manera de salir del fango, tratamos la manera de buscar ayuda si solamente nosotros no podemos. Pero déjeme decirle en esta noche, pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo está sufriendo violencia. Y usted no la puede ver, porque me imagino que muy poco mira la Biblia. Y le llamamos normal y común a la violencia que se está desatando en la actualidad. Pero la Biblia habla de eso. Cuando la Biblia a usted le dice que como en los días de Sodoma y de Gomorra serán los días antes de la venida de Cristo, yo quiero que sepa que eso es lo que estamos viviendo usted y yo en este día, y va a seguir empeorando, porque las cosas no van a mejorar. No se lo dice un profeta, porque no soy profeta, se lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Esa es la que le está diciendo a usted que las cosas no van a mejorar. El clima no va a mejorar, porque los gobernantes parecen no querer darse cuenta para no perder dividendos del daño que se le está causando a la atmósfera del planeta Tierra, y esos son los calores que usted está sintiendo ahora. Nunca antes había habido un día tan caluroso como hoy, mañana y el domingo. Pero el pueblo de Dios sigue sin abrir los ojos, porque media vez haya trabajo mañana sábado para completar 48 o 60 horas, estamos ok. Yo quiero decirle que dice la Biblia que ¿qué ganaría el hombre si llegara a poseer todos los tesoros del mundo y perdiere su alma? Y no lo estoy regañando porque no viene, porque le digo de una vez, no voy a predicar yo el domingo, así que no ande de collón, ¿verdad? No voy a predicar yo. Por eso dije, le voy a dar la sorpresa ahora, para que usted sepa que acá lo que a mí me preocupa es su salvación, porque de la mía yo estoy seguro, pero de la suya solamente usted lo sabe. Pero por si acaso el Señor puso esta palabra en mi corazón, porque mis ojos están viendo el deterioro de la sociedad, el deterioro de la iglesia, porque deterioro yo le llamo en la iglesia cuando la gente está metiendo el mundo a la iglesia.
Y que nadie se extrañe cuando a una patraña del diablo se le dice acá: no, eso no se vale, no se puede, no se debe hacer. Fieles a Cristo para ser salvos, o hipócritas con la gente para quedarnos todos acá y disfrutar en el infierno. Así que usted y yo, si amamos nuestra salvación, si amamos nuestra vida, si nos gusta la comodidad, ¿verdad? Porque aquí está haciendo calor en este momento. Y quiero decirle que no es por descuido, porque hace 21 días se pagó la reparación y el reacondicionamiento del sistema de aire acondicionado. Si está fallando, mañana lo sabremos, pero vamos a ponerle atención a ese asunto también. Pero no se preocupe, que aquí son 2 horas de calor. En el infierno es una eternidad de fuego. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo tuvo una grande oposición en su ministerio, ¿verdad? Porque se le oponían todos. Y yo quiero hablarle brevemente de una oposición grande que tuvo la iglesia de Cristo. Aquel hombre llamado Saulo de Tarso, al que después Dios usó de una manera grande, tremenda, para dejar un legado de fe, para dejar un legado de cómo ocuparse en las cosas de Dios ahora que nos toca a usted y a mí. Amén. A Saulo le caíamos mal y usted, pero si Pablo pudiera pelear con Saulo, ahora pelearía con Saulo por usted y por mí, ¿verdad? Y eso es lo que usted va a escuchar desde este estrado, desde este púlpito. Usted va a escuchar la constante preocupación de un pastor, de un predicador, de un evangelista, de los de sana doctrina, que está preocupado por su salvación, porque conocemos la situación caótica que está viviendo el mundo con esta sociedad podrida en la que usted y yo estamos viviendo. Y lo que es peor, sus hijos que están chiquitos. Así que no se extrañe cuando alguien le llama la atención a un niño, sea su hijo o no lo sea. No es por presumir de corregir al hijo ajeno, es para librarlo de las garras del diablo y que no vaya a ser carne de presidio. Ese es todo el propósito de tener un voluntario cuerpo de maestras ahí que se esmeran para instruir a los niños en la palabra de Dios. Pero decía el pastor Toby allá en El Salvador, la sociedad va a ser mejor no con más cárceles. La sociedad va a ser mejor cuando usted, viejo y vieja alcahueta, se atrevan a corregir a ese malcriado que tienen en la casa. Y ahí nadie se enojó, ahí a todos les dio risa, ¿verdad? Porque ese es un hombre que habla con la autoridad que Dios le da, porque está hablando de un tópico que es verdadero. No está hablando lisonjas, no está hablando psicología alguna, está hablando de lo que la palabra de Dios dice. Corrige a tu hijo mientras aún hay tiempo, mas no se apresure tu corazón para destruirlo. Porque esos son los opositores de mañana, amén. Entonces podemos ver que Saulo se oponía, encarcelaba, ultrajaba, laceraba, latigueaba y le hacía la vida imposible a los cristianos. Pero un día Cristo decidió tomar la vida de él para su servicio. Y dice que lo botó, que lo dejó ciego, porque la verdad que para oponerse al evangelio de Cristo hay que estar ciego y sordo, ¿verdad? Porque ya sabemos que por vista es muy poco lo que el Señor logra conseguir en nuestra fe. Amén. Pero proseguimos. Un día Cristo vino a Saulo de Tarso. Y ese fue el apóstol Pablo, aquel precursor del evangelio del cual usted y yo todavía estamos disfrutando en estos días. Amén. Y cuando Pablo ya era bueno, también él tuvo oposición. Habían quienes, poniendo una especie de cizaña, contradecían lo que él predicaba. Habían dos, Himeneo y Fileto, que también le llaman Alejandro. Estos le decían a escondidas de Pablo a otro grupo de gente que, como no lee la Biblia, cualquier charlatán lo engaña. Les decía que la resurrección ya había tenido lugar y que lo que Pablo predicaba pues prácticamente era mentira.
Pero Pablo se dio cuenta, los reprendió, porque cuando las cosas de Dios alguien las quiere tergiversar, el Espíritu Santo de Dios de alguna manera va a revelar lo que está sucediendo para que esto se corrija. Amén. Tuvieron oposición Moisés, ¿verdad? La cizaña de aquellos 14,950. Y qué terrible es eso. Morirse solamente por no haberse querido brindar la oportunidad de ser salvo, de llegar a la tierra prometida. Amén. Porque eso lo dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versos 19 y 20. ¿Verdad? Que ellos estaban contradiciendo lo que el apóstol Pablo estaba predicándole a aquellas iglesias que él había llegado a establecer, a aquellas iglesias que él había llegado para instruirlas con el evangelio de Cristo. Amén. Y hay un personaje que a mí me llama mucho la atención: Daniel, el hebreo, el joven, aquel que llevaron preso, exiliado a Babilonia, aquel hombre que era fiel a Dios, aquel hombre que no se sujetó a las ordenanzas del rey, de no estar adorando a ningún Dios. Él por 3 veces al día, él en su ventana oraba con su vista puesta sobre Jerusalén, porque él sabía la esperanza que tenía de que aquel pueblo iba a ser libertado por Dios un día, y él oraba. No era como usted y como yo. A mí, si el Señor no me da las llantas que yo quiero, ya no vengo al culto el domingo, ¿verdad? Cuando Dios no me da a mí, entonces yo estoy tratando de condicionarlo a Él. Y Dios no funciona de esa manera. Todos estos hombres enfrentaron adversidad, pero nunca sucumbieron ante ella, porque Dios puso su gracia sobre ellos y el poder de Dios los libró y dejó su nombre plasmado en la historia de la vida, para que usted y yo sepamos que perseverando hasta el fin obtendremos la victoria. Amén. Todos ellos enfrentaron adversidad a través de la cizaña o de los rumores de otros. Amén. Y hablando de esto de cizaña, yo quiero contarle brevemente que hoy me ponía yo a cortar la grama de mi casa y me di cuenta que como por 3 semanas de descuido que no corté la grama, ya no había grama de esa que es más o menos bonita, sino que pura hierba fea de esa hiedra hay, y se descuidó y llegó eso. O sea, ahí pensaba yo, la yarda de mi casa la puedo yo comparar con la suerte de la iglesia de Cristo en la actualidad. Un descuidito y se descompuso. Un descuidito más y se pierde. Un descuidito más y nos vamos entonces al infierno y no a la gloria de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el pueblo sin profecía se desenfrena, ¿verdad? Y esa es la preocupación de predicar la palabra de Dios. Acá no estamos nosotros en un tribunal haciéndole juicio a nadie. Acá estamos predicando la palabra de Dios que previene al que está equivocado, caminando, tratando de hacer las cosas para Dios, pero no adecuadamente. Porque el Señor dice bien claro, mi amada iglesia, el Señor dice bien claro: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así que la grama de mi patio pereció y ahora solo hay monte. Llegó la cizaña y se apoderó de ella. Amén. O sea, comentando más ampliamente de eso, las malas prácticas del pueblo de Dios dentro de las iglesias le están haciendo a la iglesia lo que el monte baratujo ese que dañó la grama del patio de mi casa, eso mismo le está sucediendo a la iglesia. ¿Verdad? Porque gracias a Dios esta iglesia está ordenadita, porque estamos ordenados gracias a Dios y gracias a la cooperación que el pueblo que tiene conocimiento de Dios está dando en obediencia para que las cosas vayan bien, porque de lo contrario se pierde también. Da tristeza ver tantas cosas que suceden en otros lugares, en otras iglesias. Estamos viendo una variedad tan grande de unciones, porque
ya en las iglesias se le está dando suma importancia solamente al Espíritu Santo. Y no se le está rindiendo el culto al Cristo de la gloria, que es el que ofrendó su vida en la cruz del Calvario. Y la gente se está peleando para decirle al hermano, a la hermana: yo soy más espiritual que tú, porque yo tengo 9.5 dones del Espíritu. Y hablan lenguas de toda clase y hacen toda clase de malabares para demostrar que la unción está en ellos. Pero al rato nos damos cuenta que ya no están. Tal unción no existió nunca en la vida de esta persona, ¿verdad? Así que no es brincando y saltando como nosotros vamos a ser salvos. Usted y yo vamos a ser salvos siendo obedientes a la palabra de Dios. Y la primera es, como dice el apóstol Pablo, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Amén. Las malas prácticas, los neopentecostales. Mi amado hermano, esta ramificación neopentecostal está haciendo cada barbaridad para vituperar el evangelio de Cristo. La gente ya no quiere saber allá afuera, porque lo primero que me han preguntado a mí abordando a alguien para hablarle de la palabra de Dios es: y en su iglesia brincan, y en su iglesia danzan, y en su iglesia hablan lenguas, y en su iglesia esto, y en su iglesia ¿qué prohíben? Bueno, en la iglesia prohibimos dejar de congregarse, prohibimos no orar, prohibimos a la gente que no deje de ayunar, ¿verdad? Porque esas son las armas que usted y yo tenemos para acercarnos a Dios. Amén. Y lamentablemente, qué fácil está siendo para el devorador convencer a muchos de los que han estado caminando bien durante toda una vida en el camino de Cristo y se están perdiendo. Ahí me acaban de mandar de Nicaragua. A Bolaines, que está abrazado con Daniel Ortega. Dice el apóstol Pablo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Que a usted y a mí nunca nos mueva un interés ajeno que no sea el buscar la salvación de Cristo. Amén. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos salvos. Antes de entrar en esto, yo quiero leer para la congregación en el mismo Evangelio de San Mateo y su capítulo 13, una parábola bonita que hay, que lo que busca en esta noche es que usted y yo crezcamos unidos y que no le permitamos a ninguna varita de cizaña meterse en el medio suyo y el mío, que seamos como el buen campesino que ve la cizaña y con todo cuidado va y trata de erradicarla, porque él anhela ver el fruto de su milpa, él anhela ver el fruto de su ajonjolí, él anhela ver el fruto de la plantación que él ha trabajado arduamente para obtener esa cosecha. Amén. No vaya a decirme que estoy contradiciendo la palabra de Dios, porque el Señor dijo que los dejaran crecer, y a eso me estoy refiriendo. La cizaña se interpreta como planta anual de las gramíceas, cuyas cañas crecen hasta más de 1 metro, con hojas estrechas de 20 centímetros de largo y flores en espigas terminales comprimidas, con aristas agudas, o sea, puntiagudas. Se cría espontáneamente en los sembrados y la harina de su semilla es venenosa. Otra definición dice que es un vicio que se mezcla entre las buenas acciones o las buenas costumbres. Tercera definición, interpretación: cosa que hace daño a otra, maleándola o echándola a perder. Y la número 4, disensión o enemistad. Amén. El propósito de hablar de esta parábola, mis amados hermanos, es porque al leer esta parábola dice que Jesús en el capítulo 13 y versículo 24, dice: Jesús le refirió esta parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo iré a los segadores. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Yo, aunque ya no llegué a la mayoría de edad, trabajando en el campo con mi abuelo, porque para que fuera a la escuela me movieron al pueblo, ya no pude desarrollarme mucho en lo que es la agricultura, pero sí me di cuenta que mi abuelo le ponía un muñeco ahí, espantapájaros, a la milpa, y estaba muy pendiente de toda hierba maligna que salía al pie de la milpa, y la arrancaba con todo cuidado, porque si no, dice que me decía que la hierba le quitaba poder a la mata de milpa y que el fruto no iba a ser muy bueno. Yo eso a él lo vi trabajar en ello y yo le ayudaba, pero eso fue hasta los 7 años de edad, porque ya a los 7 años de edad a mí me sacaron de la finca. En Guatemala le decimos: me sacaron del monte y me llevaron para el pueblito a donde yo crecí. Ahí fui a la escuela, gracias a Dios. Pero puedo decirle, para que quede bien explícito esto, porque cuando yo dije que la cizaña se arranca para que el fruto vaya bien, me estoy refiriendo a la milpa de mi abuelo, al que yo vi hacer eso. Pero en la palabra de Dios, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a eso se debe que es mejor la palabra suave, la palabra bonita, la que va a convencer a todo aquel que no quiera unirse, ¿verdad? Porque por eso dice: si no te unes, Dios te desecha. Porque la palabra de Dios es para redarguir, para exhortar, para cambiar mi ser, para cambiar mi mentalidad y para que yo sea salvo en obediencia al Señor. Amén. Habiendo leído esto, mis amados hermanos, nosotros podemos ver que aquel sembrador había sembrado buena semilla, según lo dice el versículo 24. Pero había alguien que no quería que él levantara aquella cosecha de buen fruto y llegó a estropearla. Y aquellos hombres que sí sabían qué es lo que tenía que nacer en aquel terreno, se dieron cuenta que había algo que no era, hablemos en esta noche de trigo, que no era trigo, sino que había algo más que estaba obstruyendo el crecimiento del buen fruto. Amén. Porque lo que no obra para bien, de mal procede. Amén. Y podemos nosotros darnos cuenta que alguien tuvo la oportunidad de sembrar esa cizaña porque no hubo quien estuviera vigilando. Y cuando hay un refrán que dice que en la milpa sin cuidado los cuervos son los que levantan la cosecha. Amén. Y podemos nosotros darnos cuenta acá cuando ya leemos el verso 25, que dice que mientras dormían los hombres vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, esta palabra nos está hablando a usted y a mí que debemos ser vigilantes, que debemos ser perseverantes, que debemos saber que la lectura bíblica, que la oración son los elementos que Dios ha puesto al frente de sus hijos, de su pueblo, para que por medio de eso no suframos ningún descuido y venga el devorador a perjudicar nuestra vida, a sembrar cosas diferentes, a sembrar ideas diferentes, a meter cosas que no van ni vienen con el buen caminar de los cristianos evangélicos que buscamos la salvación. Lamentablemente eso es lo que en la actualidad está destruyendo a la iglesia de Cristo. No estoy hablando específicamente de acá,
pero sí va incluido en lo que es la iglesia de Cristo. Porque lamentablemente hay una inconformidad, porque la gente no está en un contacto estrecho con Dios, porque estamos viendo a Dios de una manera muy lejana, ¿verdad? No nos estamos preocupando de la manera que nos hemos preocupado en el estadio, de quedarnos aún a la orilla de la cancha para ver bien al ídolo del fútbol, al que queremos ver, al que hemos hecho una fila grande para comprar un ticket para poder irlo a ver. Qué ridículo ver salir hombres llorando porque no pudieron obtener la firma, el autógrafo de un futbolista. Mejor venga Cristo, que no le va a dar autógrafo, le va a dar la salvación. Amén. Gloria sea a Dios. Entonces este versículo nos está orientando a usted y a mí, que no nos descuidemos en nuestra fe, que perseveremos, que seamos insistentes, que busquemos el rostro de Dios a cada día, a cada momento, a donde quiera que estemos. Amén. Y dice que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. O sea, la iglesia de Cristo en general está experimentando un crecimiento grande. Pero esto sucede solo en las iglesias a donde le dan rienda suelta a las injerencias del diablo, a donde se permite 3/4 partes del mundo y 1/4 parte de Cristo en la iglesia. Y eso no es el trato, porque en la iglesia de Cristo es 100% Cristo para vivir en santidad, porque la Biblia es clara: sed santos porque yo soy santo. Amén. Aquel solo vino, metió la cizaña, salió y apareció cuando vino juntamente con el fruto. Entonces hubieron unos que querían enmendar el error del descuido, porque aquí dice que mientras ellos dormían, los mozos, los empleados, ellos dormían, llegó el que pervierte todo y sembró esa cizaña para damnificar el fruto que se esperaba cosechar de aquella plantación. Quisieron hacer la corrección y propusieron, ¿verdad?, ir a arrancar la cizaña, no sin antes preguntarle: bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Que acaso no fue trigo el que sembraste? ¿Y por qué ha nacido esta cizaña? ¿Acaso que no era buena semilla la que tú sembraste? Querían convencer al dueño de que no había nada en ellos. Y esa es mentira del diablo, porque aquí Cristo no nos paga un sueldo, pero sí nos ha puesto por atalayas de su iglesia para instruir al pueblo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es que la voluntad de Él es que usted y yo seamos vigilantes de esta salvación tan grande. Amén. Pero llegaron a hacerle esas dos preguntas, ¿verdad? Y finalmente le propusieron arrancarla. Y aquel hombre dijo: si estos se durmieron y no se dieron cuenta quién vino a sembrarla, ¿cómo le van a poner atención para arrancar solo la cizaña y van a terminar arrancando parejo? Me voy a quedar sin Beatriz y sin el retrato. Y les dijo: no, mejor déjenla que germine, y cuando ya llegue el tiempo de la siega, entonces vamos a separar la una de la otra y vamos a echar la cizaña al fuego y vamos a poner el trigo en mis graneros. Los graneros del Señor que se encuentran en el tercer cielo, allá en la gloria de Dios, allá donde está la nueva Jerusalén, allá es donde el trigo de la iglesia va a ir a ser guardado en aquellos graneros poderosos del Señor Jesucristo. Amén. Y esa es la responsabilidad, mi amada iglesia, que usted y yo tenemos. Que si algo está pasando con la fe de alguien, no vengamos a añadirle agravamiento a la adversidad que está enfrentando. No seamos como aquellos 3 tontos que fueron los consejeros de Job, que le empezaron a decir cada sandez, y lo que lograron fue enojar el corazón de Dios.
Porque Dios sabía lo que estaba haciendo con Job. Dios sabe lo que está haciendo con usted y conmigo. Y todo lo que Dios quiere de usted y de mí es que perseveremos en santidad, buscando el rostro de Dios, porque Él quiere guardarnos en sus graneros como se guarda el trigo para el buen consumo. Amén. Quiero leer para ustedes en Primera de Corintios 15:33. La palabra de Dios dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. O sea, interprételo, mi amado, interpretémoslo de esta manera. Si no hay motivo de que yo le dé a usted un mal consejo, mejor me quedo con mi boca callada. Y el apóstol Pablo dice que nosotros conversemos con cánticos espirituales, alabando y glorificando el nombre de Dios, ¿verdad? Que sea palabras de edificación para la fe, que mucha falta nos está haciendo en la actualidad. Amén. Quiero ir un poco rápido porque el tiempo ya está avanzando. En la epístola del apóstol Santiago, el de la Biblia, no el de Honduras, dice en el capítulo 1 y versículo 26, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es la siguiente: visitar a los enfermos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Pero mi amado hermano, el propósito de esta predicación es que entendamos que la iglesia de Cristo va a tener éxito solamente si usted y yo trabajamos de una manera unida, en el mismo propósito, trabajar en el mismo espíritu. Porque esa es la voluntad del Dios Todopoderoso. Dios no quiere una iglesia dividida. Dios no quiere una iglesia separada. Si Dios quisiera una iglesia separada, entonces le hubiera dicho a aquellos agricultores: vayan y arranquen la cizaña, porque Él sabía que iban a arrancar también plantas de las buenas. Amén. Pero en esta noche usted y yo debemos saber que la voluntad de Dios es que de acá no se pierda ninguno, sino que todos vayamos al cielo. Pero seamos obedientes, que no venga una pequeña prueba a movernos del camino de Cristo, que no venga una pequeña prueba a hacernos las víctimas que éramos antes, echándole la culpa de todo problema que teníamos a los demás, porque no era culpa de nosotros. O sea, éramos los conmiserados de nosotros mismos. Pobrecito yo. Si yo fuera como aquel, si no fuera por aquella persona, si no fuera porque aquella otra persona dice cosas de mí. No, mi amado hermano, aquí lo que importa qué es lo que dice Dios de mí y lo que dice Dios de usted. Amén. Dios no ocupa de comentaristas para saber quiénes somos usted y yo, porque Él sabe, Él conoce nuestro testimonio, Él conoce nuestro caminar en privado y en público. Amén. Y ese es el propósito de Dios, que Él quiere que usted y yo seamos salvos. Amén. No nos apresuremos a cortar la cizaña, pero sí apresurémonos a no sembrarla, porque eso es lo malo. Si la cizaña no se siembra, no va a haber cizaña, ¿verdad? Entonces no confiemos en que la puedo sembrar y después la puedo arrancar, porque no obra de esa manera. Amén. Yo le puedo predicar a usted evangelizándolo, le puedo hablar de la venida de Cristo, pero a mí, como miembro de esta iglesia, me interesa que usted esté consciente que la iglesia tiene que recibir la palabra de Dios, la palabra de la exhortación, para que no seamos una iglesia que va con tendencias a perderse. Amén. Esta es la palabra que yo predico. Para predicar evangelísticamente yo lo hago en la calle, allá me doy gusto, predicándole al viento, predicándole al que pasa en un carro, predicándole al que quiera oír. Y si no quiere oír,
pues gloria a Dios también, amén. Pero le digo, el pensamiento, el propósito de predicaciones como esta es de que usted y yo tengamos una iglesia sólida en fe, sólida en promesa, sólida en su caminar, que seamos el pueblo que Dios dice que es el real sacerdocio, la nación santa, para predicar las maravillas de Dios y la esperanza para aquel que todavía no tiene a Cristo. Amén. Usted y yo tenemos una responsabilidad grande, muy grande, y es la de mostrar la imagen de Cristo en cada uno allá afuera. Acá nos conocemos usted y yo. Acá ya sabemos que somos miembros de Remanente Fiel, pero allá afuera no nos conocen. Allá afuera es a donde es necesario que nos veamos como el trigo y no como la cizaña. Amén. ¿Verdad? Que sea el Señor permitiendo que cada uno reciba esta palabra y la ponga por obra. Como dice el apóstol, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Amén. Hasta aquí el Señor me ha traído. Yo quiero pedirles ponerse sobre sus pies, que llegó el momento para orar por peticiones, para orar por enfermos, para orar por todo aquel que tenga una necesidad. Puede pasar al frente quien se siente enfermo. No es el predicador, no es el pastor el que sana, sino que es el poder del Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. En esta noche vamos a orar por nuestro pastor Fidel Portillo, que a esta hora ya se encuentra predicando allá en la ciudad de Carthage, en el estado de Missouri. Vamos también a orar por hermana Beatriz, que salió para New Jersey porque está enfermo de muerte un hermano de ella, y ella va para poder verlo, para orar por él. También vamos a orar por otro hermano de la hermana Beatriz que está enfermo en El Salvador, que tiene un pie emproblemado. Parece que es una bacteria. Dios quiera que no sea eso, ¿verdad? Sino que sea Dios ayudándole para que ese pie sea sano. Quiero aprovechar también para darle la bienvenida a Ismael Rivera